Comencemos no con un destello de luz, sino con un temor que se va acumulando poco a poco. Esta es la historia de un descubrimiento, sí, pero más importante aún, es la historia de una carga. La carga más pesada que una mente puede soportar, una verdad tan grande y aterradora que la única respuesta sensata es enterrarla, ignorarla, fingir que nunca la viste. Olvídate de las grandes conspiraciones de hombres de negro. La supresión más efectiva no viene de fuera del laboratorio. Viene de la propia psique del científico. Es el escalofriante análisis de costo-beneficio realizado no en una hoja de cálculo, sino en el alma. Es el momento en que un investigador examina sus datos, mira el mundo y toma una decisión consciente y devastadora: esto no se puede dejar salir. Nuestra historia no se centra en un físico famoso del CERN Caltech. Sucede en un lugar de ambición discreta y modesta, el Instituto Nacional de Ciencia de Materiales en Tsukuba, Japón. Nuestro protagonista es el Dr. Kenji Sato, un hombre de casi 50 años, experto en anomalías cuánticas en estructuras cristalinas. No es un revolucionario, es un meticuloso catalogador de las peculiaridades de la naturaleza. Su trabajo de vida ha sido el estudio de las ondas de densidad de carga y su flujo sin fricción a través de ciertos aislantes topológicos dopados. Es un trabajo esotérico y pacífico, financiado por una modesta beca de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia. Cuenta con un pequeño equipo, un investigador postdoctoral, Akari, y 2 estudiantes de posgrado. Forman una especie de familia, unidos por la curiosidad compartida y el ritmo tranquilo de la medición. El experimento no nació del deseo de romper con la física, sino del deseo de corregir una pequeña inconsistencia en la literatura. Un artículo de 2018 de un equipo alemán reportó una anomalía sutil y persistente en el efecto Hall cuántico dentro de una red cristalina de seleniuro de bismuto sometida a un campo magnético y de deformación específico y combinado. La anomalía era minúscula, oculta por el ruido estadístico, y los autores la habían descartado como un probable error de instrumentación. Pero esto inquietaba a Kenji. La señal, aunque débil, era demasiado específica. Sugería una violación de la simetría gauge, un pilar fundamental de la electrodinámica cuántica, en condiciones en las que debería haber sido infalible. Así que diseñó un experimento de exquisita sensibilidad. No para encontrar algo nuevo, sino para finalmente dar fin a un fantasma. Recrearía el experimento alemán, pero con un orden de magnitud mayor de precisión, para demostrar que la anomalía era un artefacto y seguir adelante. El núcleo del aparato era un cristal cultivado con precisión de capa atómica, alojado dentro de un refrigerador de dilución más frío que el vacío entre galaxias, protegido del ruido de fondo del universo en una cámara de mu metal y plomo. Los campos magnéticos se controlaron con una precisión de una fracción de microtesla. La tensión aplicada al cristal se midió mediante láseres que monitoreaban el desplazamiento atómico. Durante 6 meses, recopilaron datos. Las mesetas Hall cuánticas esperadas aparecieron, limpias y nítidas. La anomalía alemana, no. Kenji sintió la satisfacción de un erudito. Caso cerrado. Entonces, un martes por la tarde, Akari estaba ejecutando lo que habían planeado como la prueba de verificación final. Una prueba de estabilidad de larga duración. El sistema había estado funcionando correctamente durante 96 horas. Kenji estaba en su escritorio, escribiendo el borrador del documento que corregiría cortésmente el registro histórico. La voz de Akari, normalmente tan serena, temblaba. Sensei. Necesitas ver esto. En su monitor había un gráfico en tiempo real de la densidad energética local del cristal, derivada de un complejo algoritmo que analizaba diminutas emisiones de fonones. Debería haber sido una línea plana. No lo era. Era una serie de ondas sinusoidales perfectas y descendentes, cada valle descendiendo por debajo del umbral energético teórico del punto cero del aparato. El cristal, según la lectura, exhibía periódicamente una densidad energética local negativa. Estaba, de forma muy localizada y transitoria, tomando prestada energía de la nada. Del propio vacío. Y entonces, cuando la onda sinusoidal alcanzó su punto máximo, el dispositivo superconductor de interferencia cuántica adyacente, un magnetómetro SKID de sensibilidad incomparable, registró un campo magnético correspondiente, imposible. Un campo que no correspondía a ninguna carga en movimiento dentro del sistema. Era un campo magnético generado, al parecer, por la estructura del espacio-tiempo sutilmente distorsionada por la deuda energética del cristal. Permanecieron en silencio, observando la pantalla.
Las ondas continuaron, con un periodo de exactamente 17,3 segundos, inquebrantables. El primer pensamiento de Kenji no fue Nobel. Premios. Era de una profunda y visceral injusticia. Sintió como si hubiera mirado por el ojo de una cerradura y hubiera visto cómo los engranajes de la realidad se saltaban un diente. Fallo del instrumento, dijo con voz tensa. Un bucle de retroalimentación. Un fallo de software. Pasaron la semana siguiente en un estado de pánico controlado, desmantelando, probando, reemplazando. Trajeron a un consultor externo para auditar el código. No encontraron nada. Reconstruyeron el experimento desde cero con un nuevo lote de cristales. Después de 120 horas, las ondas regresaron. El periodo era diferente, 22,1 segundos, pero el patrón era idéntico. Energía negativa. Campo magnético anómalo. Una violación de la conservación de energía local tan elegante que no podía ser un accidente. Entonces llegó el jueves que lo cambió todo. Kenji, trabajando hasta tarde, decidió intentar una prueba impulsiva y no autorizada. Anuló manualmente el controlador del campo de tensión, aplicando un pulso rápido y oscilante a una frecuencia que calculó que podría resonar con el propio periodo anómalo del cristal. No era un experimento. Era un pinchazo. Un empujón a la cosa dormida que habían encontrado. En el momento en que inició el pulso, sucedieron tres cosas simultáneamente. Primero, todas las luces del laboratorio se atenuaron, consumiendo energía de la red local. En segundo lugar, el monitor principal mostró un pico de energía negativa tan profundo que la escala del gráfico se rompió. En tercer lugar, y lo más escalofriante, la cámara de alta velocidad que monitoreaba la cámara de cristal, un dispositivo de seguridad, mostró algo que desafiaba toda explicación. Durante 3 fotogramas, un lapso de menos de una centésima de segundo, el cristal no se desvaneció, sino que se volvió indeterminado. Parpadeó. Y en el espacio a su alrededor, la luz se dobló no como a través de una lente, sino en facetas nítidas y geométricas, como si atravesara una estructura cristalina invisible más grande que el propio aparato. Entonces, se acabó. El sistema activó sus seguros. Un olor a ozono llenó el aire. Kenji estaba sentado en el laboratorio a oscuras, con el corazón martilleándole contra las costillas. No estaba mirando una nueva partícula ni una nueva fuerza. Estaba mirando algo mucho más profundo. Estaba mirando evidencia de que, bajo condiciones cuánticas específicas y controladas, la materia podía manipular la estructura topológica del vacío. Podría crear densidades de energía negativas temporales, el prerequisito teórico para fenómenos exóticos como agujeros de gusano estables o motores de curvatura al estilo de Alcubierre. No como ciencia ficción, sino como ingeniería. La anomalía magnética no era un campo en el sentido convencional, era una señal de torsión del espacio-tiempo. El parpadeo y la curvatura de la luz eran atisbos de una geometría de dimensiones superiores que se imprimía en la nuestra. Las implicaciones se desplegaban en su mente como una flor venenosa. Primero, lo científico, cada capítulo del libro de texto sobre relatividad general y teoría cuántica de campos necesitaría una nota a pie de página, luego una revisión, luego una quema. Esta era una grieta en los cimientos de la realidad. Segundo, lo práctico, la región de energía negativa. Si se pudiera escalar y estabilizar, sería la clave para manipular la gravedad y el espacio-tiempo. Las aplicaciones energéticas eran triviales al lado de esto. Se trataba de las constantes fundamentales del universo convirtiéndose en variables. En tercer lugar, el ser humano sabía, con absoluta certeza, qué sucedería después. En cuanto esto saliera de su laboratorio, dejaría de ser ciencia. Se convertiría en una carrera. Una carrera por la ventaja estratégica definitiva. ¿Qué nación, qué corporación, qué ejército sería el primero en construir una región estable de energía negativa? En crear potencialmente una burbuja de distorsión. En abrir, incluso teóricamente, un agujero de gusano transitable. El concepto de fronteras, de distancia estratégica, se evaporaría. El equilibrio de poder que había evitado la guerra global durante décadas se desvanecería en una tarde. Sería el proyecto Manhattan, pero 1000 veces más desestabilizador. Y él, Kenji Sato, sería su Oppenheimer. El mes siguiente fue una pesadilla a cámara lenta. Él y Akari continuaron realizando experimentos, pero ahora bajo un manto de miedo paralizante.
Documentaron el fenómeno con minuciosidad, pero la documentación residía en un servidor cifrado, aislado y sin conexión a ninguna red. Hablaban de ello solo en susurros en el laboratorio insonorizado. Los dos estudiantes de posgrado fueron encaminados, con suavidad pero firmeza, hacia otros proyectos benignos con excusas plausibles. Akari, más joven y más idealista, abogó por una publicación controlada y cautelosa. No podemos ocultar esto, susurró con fiereza una noche. Esta es la verdad. Tenemos un deber. Kenji la miró, su rostro envejecido una década en semanas. ¿Un deber hacia quién, Akari, hacia la verdad, o hacia los miles de millones de personas cuyo mundo se basa en una cierta realidad estable y predecible? ¿Cuál es nuestro mayor deber? ¿Publicar un artículo que desentrañará el tejido de la sociedad humana, o guardar este conocimiento hasta que la humanidad sea lo suficientemente sabia para soportarlo? ¿Y quién decide eso?, replicó ella. No somos dioses. Somos científicos. Somos los que abrimos la caja, dijo Kenji, con la voz hueca. Eso nos hace responsables de lo que hay dentro. El punto crítico vino de una dirección inesperada. El Comité de Revisión de Financiación del Instituto solicitó un informe preliminar sobre la beca de Kenji. Era rutinario. Pero significaba que tenía que escribir algo. Elaboró una obra maestra de distracción, hablando de interesantes anomalías en la transferencia de energía mediada por fonones, y vías prometedoras para la computación cuántica de baja pérdida. Era lo suficientemente insulso como para pasar. Pero el comité incluía a un joven físico perspicaz y ambicioso de la división teórica, el Dr. Tanaka. Leyó el vago informe de Kenji, lo comparó con el artículo original alemán y realizó un cálculo aproximado. Visitó casualmente el laboratorio de Kenji, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre la sensibilidad de sus matrices KIT. Kenji sintió que las paredes se cerraban sobre él. Los ojos de Tanaka brillaban demasiado, su curiosidad demasiado específica. No solo estaba revisando, estaba olfateando un rastro. Kenji supo entonces que el secretismo era algo frágil. El descubrimiento era un aroma en el viento. Atraería a otros. Tanaka eventualmente hablaría con alguien, quien a su vez hablaría con alguien más. Un rumor llegaría a DARPA, o a la Academia China de Ciencias, o a un transhumanista de Silicon Valley con miles de millones para gastar. La carrera comenzaría. Tomó su decisión. No fue una decisión drástica. Fue la decisión de un cirujano que realizaba una amputación necesaria. Le contó a Akari su plan. Ella lloró de rabia y dolor, pero al final accedió. Comprendió la lógica de la pesadilla. Pasaron una última y sombría semana realizando una prueba de fallo del sistema. Indujeron deliberadamente una sobrecarga en cascada en el compresor del refrigerador de dilución. La versión oficial sería la trágica pérdida de un experimento de larga duración debido a un mal funcionamiento del equipo. La última noche, hicieron dos cosas. Primero, tomaron el cristal maestro, el que había mostrado el parpadeo, y lo sometieron a una ráfaga masiva e indiscriminada de radiación gamma desde una unidad de radioterapia del hospital a la que tenían acceso para probar materiales. La red atómica precisa que permitió el fenómeno quedó totalmente destrozada, convirtiéndose en un caos irreparable. Segundo, se enfrentaron al servidor con un espacio de aire. Contenía no solo los datos en bruto, sino también las notas personales de Kenji, sus especulaciones sobre la conexión entre la energía negativa y la torsión espacio-temporal, sus aterradoras extrapolaciones de las vías tecnológicas. No solo borraron los archivos. Escribieron un script personalizado que primero llenó las unidades de estado sólido con datos aleatorios, luego realizó un formateo de bajo nivel, extrajo físicamente los chips de memoria y los disolvió en un vaso de precipitados con agua regia, el agua real que destruye el oro y el platino. Observaron cómo los chips se convertían en una mezcla verde y tóxica. El conocimiento no se borró, se aniquiló químicamente. El acto final fue el informe al instituto. Kenji, con el semblante de un hombre derrotado, presentó su relato del fallo del compresor y la pérdida total del experimento y todos los datos asociados. Recomendó que se suspendiera la línea de investigación, alegando obstáculos técnicos insuperables y un marco teórico sin salida. Le creyeron. Después de todo, era un hombre conocido por su integridad. Akari renunció un mes después, dejando la ciencia por completo para dedicarse a la política científica, un campo donde podía intentar construir marcos más sensatos desde fuera. Kenji se quedó,
pero se centró por completo en la docencia universitaria. Se convirtió en un profesor querido y ligeramente melancólico, conocido por su profundo conocimiento y su constante y sutil énfasis en la ética científica. En el peso de la responsabilidad. El laboratorio se reconvirtió en un estudio sobre la eficiencia de las células solares. El equipo único fue desmantelado, algunas piezas se reutilizaron, otras se desecharon. Nadie buscó jamás al fantasma en la máquina porque los hombres que la habían visto se habían esmerado en que pareciera completamente ordinaria. El descubrimiento había desaparecido. No había sido robado, no había sido clasificado. Borrado. Un posible nuevo capítulo en la relación humana con el cosmos se cerró antes de que se escribiera una sola palabra. Esta es la forma más profunda de supresión. No es una fuerza externa que aplasta una idea. Son los propios padres de la idea, mirándola a los ojos y viendo un monstruo, quienes deciden sofocarla en su cuna por amor al resto de la familia. Kenji Sato no ocultó su descubrimiento al mundo. Ocultó al mundo de su descubrimiento. Juzgó que la madurez política, social y moral de la humanidad estaba siglos por detrás de su ingenio técnico. Liberar tal poder sería como darle un soplete a un niño. Un niño riñendo en una habitación llena de dinamita. La inquietante pregunta que nos deja su historia no es, ¿qué encontró? Podemos especular sobre los detalles, pero la esencia es clara, encontró una palanca para mover la realidad misma. La verdadera pregunta es, ¿tenía razón? ¿Acaso Kenji Sato, en su tranquilo laboratorio de Tsukuba, cometió un acto de arrogancia imperdonable, jugando a ser Dios con el conocimiento humano? ¿O realizó el acto de responsabilidad científica más profundo de la historia, reconocer que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar y que la única opción segura es nunca girar la llave? Vivimos en el mundo que él eligió para nosotros. Un mundo sin ese conocimiento. Un mundo donde el espacio-tiempo sigue siendo un escenario rígido e impersonal, y no una sustancia maleable. Un mundo donde nuestros conflictos aún están limitados por la geografía y la física. Miró al abismo de la naturaleza humana, vio nuestra perpetua disposición a convertir la maravilla en armamento y decidió evitarnos la tentación. El descubrimiento que los científicos no querían que se hiciera público no estaba oculto en una bóveda. Estaba disuelto en ácido. Se fundió en el silencio. Y su legado es el silencio mismo, un silencio mantenido no por el miedo a lo desconocido, sino por una comprensión terriblemente profunda de lo conocido. De nosotros.